Vamos a grabar. Buenos días, chicas. Pase bien ante todo. Espero hayan tenido una buena semana de vacaciones, que hayan dormido un poquito más y que estén listas para trabajar. Yo esta vez sí voy a explicar un poquito las cosas de cómo vamos a trabajar este bimestre, pero créanme, vamos a trabajar bastante tranquilos. ¿Qué más iba a comenzar? Ya. Chicas, antes de empezar todo el trabajo, quiero decirles que nos están diciendo que vamos a trabajar en la plataforma Microsoft Teams. ¿Sí? Pero, Microsoft Teams tiene para crear links de Zoom. Así que lo que voy a hacer es, para las que no puedan entrar al Teams por A, B, C, D motivo, está el Zoom. Si la plataforma sigue viva, porque no sabemos si la plataforma va a seguir viva, yo también voy a subir los trabajos a la plataforma. Si por A o B motivo muere, las plataformas van a estar en el Microsoft Teams, va a estar todos nuestros trabajos. O sea, las tareas, los diapositivas de clase, las clases grabadas y ¿cómo se llama? Y los solucionarios. Muy probablemente las clases grabadas también las suba ¿cómo se llama? Las suba a YouTube como para que lo sigan teniendo y lo puedan revisar. ¿Qué más? Bien, nada más, chicas. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, algo que no te haya quedado muy claro que digamos? Chicas. No, profe. No, profe. Todo claro. Por favor, recuerden que su profe es, ¿cómo se llama? Es un youtuber frustrado y si no le responden como que se siente... Sí, bien. Vamos a comenzar con... Vamos a recomenzar con el tema de día de movimiento circunferencial, o como yo lo llamo, cinemática 3, porque es el tercer tema de cinemática que normalmente se trata, ¿no? Es el tercer tema de movimientos que vamos a tratar. Pero antes de empezar hay que recordar un poco los valores que se tienen que trabajar, hay que recordar, yo voy a pedir asistencia, yo voy a pedir preguntas, ya saben cómo yo trabajo, pido preguntas a todas. La mayor parte, por favor, respóndanme porque eso es nota que luego se va a promediar con sus tareas, así que vamos a participar bastante. Y quien yo llame, por favor, participe. Aún si no está bien, ya saben cómo soy yo. Si no está bien, aprendemos más. Pero necesito que me respondan. Sí. Muy bien. El tema del día que vamos a trabajar es movimiento circunferencial. Vamos a hablar del movimiento de los objetos que hacen circulito. Vamos a hablar de velocidad angular, velocidad tangencial y vamos a hablar de aceleración centrípeta. Pero, profesor, para todos estos temas, chicas, vamos a comenzar con la base de todo movimiento. ¿Sí? Y la base de todo movimiento, debí cambiar esto. Bueno, ya. La competencia es, explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad y tierra y universo. Sí, en otras palabras, es más que nada explicar lo que entendemos para poder aclararnos por conceptos. Y el propósito del día de hoy es entender el concepto de movimiento circular uniforme comparándolo con el MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, que ya lo hemos visto, y el accionar de las fuerzas. Ahorita vamos a ver esto, ¿sí? Pero antes que nada, como todos los días que comienzan una clase conmigo, todas las semanas que comienzan una clase conmigo, es que la física está en todas partes, la física es lo que vemos todos los días, y quiero que digan qué podemos ver en la siguiente imagen. No sé si han ido a los juegos mecánicos, a mí me da terror. Tuve una mala experiencia, chiquito. Sillas voladoras. Para ser sincero, nunca he subido una de esas. ¿En serio? No. Es bien divertido, profe. Me da miedo. Tengo vértigo. ¿Qué puedo hacer? Hasta subir a un lugar alto me da miedo. Es en serio, no estoy mintiendo. Subir a un lugar alto me da miedo. Imagínense, pues, uno de esos voy a estar con mi cara. No. Es un juego de fuerza de tensión. Muy bien. ¿Quién? La señorita Delgado, ¿no? Es Sí. cierto, es un movimiento de fuerzas de tensiones. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, la silla se jala, pero la tensión nos mantiene sujetos. Ahora, vamos a hacer... en este tenemos un juego mecánico, casi el 99.9% de los juegos mecánicos aprovecha esto de que todo gira muy rápido y tú empiezas a ver al mundo girar y luego te preguntas por tu existencia, de ¿por qué estoy aquí? No. Lo peor son juegos como el Tagarisco y cosas por el estilo que son terroríficos. Debo admitir que esto ha sido difícil. Pero vamos a hacer una pregunta bastante sencilla. ¿Qué sucede cuando el juego mecánico que está girando aumenta su velocidad? ¿Qué sucede? Vamos, ahí están nuestras cuatro respuestas, chicas. Se mueve más rápido. Bueno, sí. La C, nuestros cuerpos se empujados hacia afuera.
Dios, señorita Espíritu, le escucho, le escucho, le escucho. La C. La C. Ah, claro. La C. Nuestros sé, cuerpos lo son sé. empujados hacia afuera. Bien. ¿Quién más dijo? ¿Quién más dijo? Escuché a Durán, escuché a Espíritu. Dijo Valdivieso. Delgado. Profesor, yo creo que es la C. Tenorio y Delgado. Tenorio, Delgado y Choqueta. Ya, Tenorio, Delgado, Choquena. Bien. Valdivieso también. Valdivieso. Ah, sí, ya le había puesto, señorita Valdivieso, tranquilo. Entonces, lógico, estamos en un juego, nos empuja y nos manda para los lados, ¿no? Este movimiento que sucede normalmente es en los movimientos circunferenciales. Cuando uno está haciendo una vuelta, algo por el estilo, es cuando nuestros cuerpos son empujados hacia afuera. Y este movimiento que nos empuja hacia afuera es un accionar de la fuerza. Pero hemos visto, cuando hablábamos, por ejemplo, de una combi a cierta velocidad y se detenía, cuando se detenía la combi, ¿hacia dónde nos empujaba? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia Hacia adelante. adelante. Hacia adelante. Ya, entonces, señoritas, pero si nos empujaba hacia adelante, ¿qué significaba? ¿Aceleramos o desacelerábamos primero? Desacelera. O sea, Desacelerábamos. Desaceleramos. Cuando desaceleramos, se genera una fuerza, ¿sí o no? Sí. O sea, siempre que hay una fuerza, hay una aceleración. Y en este caso, cuando nosotros nos empuja hacia afuera, ¿por qué nos está empujando hacia afuera? ¿Porque está acelerando? Por la fuerza. Exacto, hay una aceleración. Pero, ¿qué tipo de aceleración, profe? Lo vamos a ver más adelante, pero ya hay tres conceptos muy centrados en su cabeza. Los movimientos circunferenciales son estos movimientos en círculo, igual que el de nuestro buen amigo, no sé si han subido, a uno de estos tampoco me he subido, hay que ser sinceros en esta vida, pero no sé si se ha subido uno de estos, es una rueda de la fortuna, es un movimiento circunferencial, pero es un movimiento circunferencial mucho más despacito, ¿no? En este no sales volando, estás bien relajado, solamente ves el paisaje, pero en este de aquí sí nos está empujando hacia afuera, ¿no? Y esto es pues por la velocidad que vamos a tener. Esto se relaciona con lo observado, por ejemplo, durante el proceso de centrifugado de lavadora. No sé si han usado la lavadora. No sé si será pues, en esta vida, ¿no, chicas? Pero si han usado la lavadora, van a ver que toda su ropa que la habían dejado bien ordenadita, mientras que se lavaba, a la hora de terminar todo está pegado en las paredes, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, porque se va moviendo, es como que un círculo. Y va Claro. así. Gira, y la ropa se pega Cuando lo a las paredes. centrifugo. Cuando centrifuga. Y la ropa queda pegada en las paredes, ¿sí o no? Sí. Esto se llama, su nombre lo dice, un tipo de fuerza llamada fuerza centrífuga. Pues se llama centrifugadora. Y otra forma de verlo es aquellas que tengan un carro propio o aquellas que han ido en una combi y por sus zonas, si no mal recuerdo, sí hay unas pendientes bien pronunciadas que pueden hacerte caer y que da un poquito de miedo. Cuando gira, si ven algún objeto van a ver que lo que está quietecito se va hacia el costado. ¿Sí? Y también sienten que su cuerpo se está empujando hacia el lado. Esto, cuando un carro va a velocidad en una curva, genera esta fuerza. Sí, a ver, una pregunta así rapidito. ¿Qué otro ejemplo han visto en su vida diaria de un movimiento circular que los empuja hacia afuera? O hacia adentro. Tampoco no significa que no se pueda. Ah, ya, profe, cuando estás jugando con el cargador, como que le das vueltitas y ya, y ¡pum! Te cae en la cara. Porque, de verdad. Exacto. Un efecto Profe, que... también puede ser, profe. Diga. También puede ser cuando esos juegos que son para dar círculos. O sea, tú te quedas, no sé cómo se dirán, pero es un juego que, o sea, que tú puedes dar círculos y te quedas sentado ahí en una parte y te dan círculos. Y Profe. cuando se detiene, tú puedes saltar. Profe, ¿Está listo? ¿Puede contar? profe, un spinner también, ¿no? Ay, no hablemos de spinners, por favor. ¿Saben la cantidad de física que hay de spinner? Es horrible. Pero sí, ¿saben? Bueno, un spinner cuando Bien. gira, genera la fuerza hacia afuera. Los juegos mecánicos, la mayor parte que gira, también. Así como la señorita Tenorio, sí, fue la señorita Tenorio, sí, la señorita Tenorio que jugó con su cargador hasta que le caía en la cara, así también descubrieron la onda.
Solo que esta vez, si le caía en la cara, sí te iba a doler porque era una piedra. Pero en resumidas cuentas, así funciona una onda. Tienes una piedra agarrada en un palo, lo haces girar y cuando lo sueltas, sale con toda la fuerza que tú habías generado al girar. Muy bien, chicas. Esto es importante, pero más importante, chicas, más importante de todo, es recordar qué es la velocidad. Porque si vamos a hablar de velocidad, hay que recordar el concepto de velocidad, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuánto demora este objeto en recorrer esa distancia? No necesito la fórmula. No necesito nada. 6 segundos. 6 6 segundos. 6. Segundos. Demora 6 segundos. ¿Y cuánto ha recorrido en esos 6 segundos? 10 metros. 10 10 metros. 10 metros. 10 metros. Si yo quisiera calcular la velocidad, ¿qué tendría que hacer? Inicial. Tiempo Usar la sobre fórmula. segundo. Ah, Dice siempre. final menos inicial sobre la distancia. pregunta sencilla, chicas. Por eso he puesto este ejercicio así, un poquito como que, ya, pero ¿cómo hago esto? Señorita Flavia Vigil. ¿Estás por ahí, Flavia? ¿Sí, profe? Sí. Dígame, señorita Flavia. Yo cuando veo las velocidades en el carro, ¿en cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Qué más suena? ¿Cómo se escribe? La velocidad en el carro, segundos. Si tú miras el tablero del carro, el de la combi, o los señales de tránsito, dicen un número y algo al costado, ¿no? Ujú. Ya. Eso que está al costado, ¿cómo se llama? ¿O qué dice, mejor dicho? Ok. Vamos a poner una señal de tránsito, entonces. Espera, otra vez. Espérate. Vamos a poner una señal de tránsito. ¿Qué pasa? Acá está. ¿Qué dice aquí, señoritas? El límite de velocidad. Por hora. Kilómetros por hora. Kilómetro por hora. Kilómetros por hora. Entonces, ¿qué significa realmente ese kilómetros por hora, chicas? ¿Cuántos Mm. kilómetros La recorre en velocidad. una hora? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Qué Mafer. cosa? Mendoza. Mendoza. Sí, literalmente hablando, te dice cuántos kilómetros vas a recorrer en una hora, ¿no? Y si yo les digo que me muevo a 30 metros por segundo, ¿en un segundo cuánto me muevo? 30 metros. 30 metros por segundo. 30 minutos. En un segundo, 30 metros. En un segundo, 30 metros. Si yo me digo que me muevo a 10 metros por segundo, en un En segundo, un segundo, 10 metros. 10 En dos- metros. en 2 segundos, 20 metros. 20 en 3 metros. segundos. 30 30 metros. 30 metros. Señoritas, ¿para qué sirve la velocidad? ¿Qué nos dice la velocidad? Para saber el tiempo que recorremos. ¿cuánto no, tiempo la recorremos la distancia? distancia. ¿En cuánto La recorremos? distancia que Ajá. recorremos Tiempo en cierto tiempo. recorremos una distancia. Ajá. Sí. Casi todas tienen el concepto ahí medio claro, solamente que expresarlo en una ecuación, piensan, ¿y cómo lo expreso en una ecuación? Pues, ustedes dicen, ¿cuántos metros recorre en un tiempo? ¿Cuántos metros recorren distancia? Sobre tiempo. Así de sencillo. Nunca ha sido difícil entender la velocidad. No necesito que me saquen las fracciones, con que me lo dejen expresado está bien. Pero eso es lo que quiero que vean, chicas. Cuando hablamos de velocidad, muchas veces en una gran parte de los, ¿cómo se llama? De los casos, uno no entiende realmente a qué se refiere. Uno dice, ya, velocidad es distancia sobre tiempo, ya. Pero ¿qué es realmente la velocidad? La velocidad para nosotros es una magnitud física que solamente nos permite medir cuántos metros vas a recorrer en un tiempo determinado. 20 kilómetros por hora. ¿Y en una hora cuánto recorres? 20 kilómetros. 20 kilómetros. Se acabó. En una hora recorro 20 kilómetros. Se acabó. ¿Qué significa eso, profe? Que si yo manejo una hora seguida sin bajar, disminuir mi velocidad, puedo llegar de Lima hasta Canta. Sí, creo que Canta.
en 1 hora. Ahora, pregunta para todas. Profe, entonces si yo voy a 60 kilómetros por hora en 1 hora, debo haber avanzado 60 kilómetros. Que aproximadamente 60 kilómetros es de Lima hasta la entrada de Ica, creo. Pregunto, ¿es así? ¿Realmente funciona así en Lima? ¿O qué sucede para que en 1 hora no lleguemos a Ica? El tráfico. 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 ¿Y qué sucede durante el tráfico? ¿Mi velocidad es constante o yo la cambio? No, La es que Cambia. Se cambian. Vas de cambia 90 a según 60, de 60 a 40. Ah, exacto. Señorita, si se dan cuenta, en realidad en ningún momento nosotros tenemos velocidad constante. Es una de las grandes dificultades, ¿no? De los movimientos. Pero, y pongo mi pero así, también entendemos cómo funciona este movimiento, porque hay tráfico y todo. Es más, 1 hora no me alcanza para irme de aquí hasta centro de Lima, no me alcanza 1 hora. También las curvas. Yo creo que también tiene que ver mucho eso. Las carreteras. Si la carretera fuera lineal, es cierto, llegarías más rápido, pero como las carreteras tienen curvas, sí, podremos decir que también es un factor. Rompemuelles. Se rompemuelles, que se malogra una combi, que están paseando un choro golpeado, Personas peaje, comprando cuando no Peaje. deben. Un accidente. un accidente, ya ven, hay miles de factores. Entonces, pero uno tiene que entender esto de dos formas, chicas. Lo que acabamos de calcular, así, diciendo, ya, demora en 1 segundo, hace 10 metros, ya. De golpe, en realidad es la rapidez. La rapidez es una magnitud que nos permite de relacionar, pues, este desplazamiento con el tiempo que demoramos. Pero no es la velocidad. Hay un factor muy importante con la velocidad, que la velocidad tiene una dirección, porque no es lo mismo decirles, van a ir a 20 kilómetros por hora hacia, no sé, ¿cómo se llama? Hasta Mall del Sur, creo que está más cerca de ustedes, Mall del Sur, que ir a 20 kilómetros por hora hacia el Mall del Norte. ¿No, chicas? Ajá, porque Sí. Mall del Norte está más lejos, mayor distancia. Ya, pero si quieres ir a Mall del Sur, ¿hacia qué dirección tienes que ir? Hacia el sur, Y si quieres ir al Mall del Norte, al norte. Al norte. ¿qué es la diferencia entre decir que los dos van a 20 kilómetros por hora? Porque van a la misma velocidad, según. ¿Cuál ha sido la diferencia? Que en uno llegas más rápido que en otro. Que uno te ¿La hace al dirección? norte y otro te hace al sur. Exacto. Como uno va al norte y el otro va al sur, la única diferencia es su dirección. Y ya hemos visto, como hemos visto 1000 veces, que la dirección está escrita por... Vamos, chicas, por favor. Por ¿Vector? Por Por un el- vector. Muy bien, señorita Vigil, por un vector. Señorita Najiara Pulgar, Sí, profesor. ¿recuerda esto? Si yo voy a la derecha, ¿qué es? ¿I o menos I? Y Y si yo voy a la izquierda, ¿es menos I o I? menos I. Si voy arriba, J y si voy abajo. menos J. Señoritas, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia más notable entre la rapidez y la velocidad? Que una rapidez te van a decir, una Que rapidez una no tiene dirección y la otra y sí. la velocidad sí. si yo dijera 20 kilómetros, 20 kilómetros. 20 kilómetros a la derecha, 20 kilómetros y 20 kilómetros a la izquierda, Velocidad. 20 kilómetros La J. derecha. Menos I, lo siento, menos 20 kilómetros sí. Entonces, tenemos nuestros buenos amigos los vectores. Por eso le pongo 2 metros a la derecha y luego 36 metros a la derecha. Cuando hago mi cálculo, ya no hago el cálculo de distancia sobre tiempo. Voy, posición final menos posición inicial. Pero profesor, posición final, ¿dónde? Pues 36 metros a la derecha. Posición inicial, yo estaba 2 metros a la derecha. 36 menos 2 sobre el tiempo final, 12 segundos. El tiempo inicial, 2 segundos. Calculo y me sale los metros por segundo. Es lo mismo, chicas. Es exactamente lo mismo. Solamente que uno está con vectores y el otro está como numeritos. Chicas, dudas, preguntas hasta ahorita, porque esto es lo más importante. Si han entendido esto, todo el resto del tema es sencillo. Sí se entiende. Chicas, el resto, Sí, sí se entiende, profesor. Sí, profe. Sí se entiende, Pero profe. entiende. Ay,
Profesor, no he entendido. ¿Me puede volver a explicar? Apellido. Campos. Ya. Recordemos esto. La rapidez, que es una velocidad sin vector, más rápidamente dicha, es aquella que nos permite medir cuánto demoramos, cuánto recorremos en un cierto tiempo, ¿no? 20 kilómetros por hora me dice que en una hora yo voy a recorrer 20 kilómetros. Así de sencillo. Pero ya cuando lo pasamos al lado vectorial, o sea, analizar las direcciones, tenemos que tener dos consideraciones, ¿sí? La primera de ellas es que mi velocidad va a ser la diferencia de las posiciones entre las diferencias de tiempo. No entendí, profesor. La diferencia de posición es dónde yo estoy ubicado en el plan. Porque no es lo mismo decir, o yo creo que no lo van a entender así, no es lo mismo decir desde su casa, que puede estar en una posición XY cualquiera, hasta el Mall del Sur, que es otro XY, esas distancias se tienen que medir, ¿no? Desde un punto de referencia. Pero lo importante es eso, que tú tienes que medir una distancia. ¿Y cómo mides una distancia? Pues del lugar a donde quieres llegar, le tienes que restar el lugar donde estás. Así de sencillo, ¿no? ¿Y la diferencia de tiempo cuánto es? La diferencia de tiempo es en qué segundo estás en ese punto final y en qué segundo estás en el punto inicial. En general, el 99% de los casos de cinemática, cuando no les salga, por eso les digo, cuando no les salga un problema, va a ser por eso. Va a ser porque no están considerando dónde están comenzando y dónde están terminando. ¿Sí, chicas? Entonces, como nosotros ya habíamos creado una notación vectorial de derecha, izquierda, arriba, abajo, cuando yo digo que este carrito está a 36 metros a la izquierda, porque está acá 0, ya, entonces como 36 metros izquierda, 36 metros, digo, derecha, 36 metros, derecha. Le tengo que restar mi posición inicial. ¿Dónde está mi posición inicial? 2 metros, derecha, ya. Menos 2 metros, derecha. Y a esto tengo que restarle el tiempo. ¿Pero qué tiempo, profesor? El tiempo al final, 12 segundos, menos mi tiempo al inicio, 2 segundos. 12 segundos menos 2 segundos. Opero, los i se quedan, y me debería quedar 3.4 metros sobre segundos i. Acá me faltó el i, pero eso se puede arreglar con una pequeña notación, ¿no? Entonces, profesor, ¿y por qué el i? ¿Qué nos está diciendo, chicas, este i? Que va hacia la derecha. Ajá, y la velocidad, entonces, ¿hacia dónde está yendo la velocidad? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Chicas, con esta notación y haciendo este trabajo, en realidad casi ningún problema de movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado se resiste. Todos salen así. No hay fórmulas, no hay nada. Solamente es la notación y recordar los conceptos. ¿Se entendió, señorita Luciana, o algo está fallando? No, sí, ahora sí entendí. No, lo siento. Campos, sí. Campos, sí. Perfecto. Bien. Profe, habló Campos. Sí. Pues es que como veo dos Lucianas, y las dos se encendieron yo. ¿Quién? Bien. El siguiente, no sé por qué no lo escucho y tampoco quiero la diapositiva. Ya, señorita, eso no se preocupe. Salga y vuelve a entrar. Yo lo acepto. Alguien acaba de entrar, disculpe. Quien acabe de entrar, escríbame el chat para ponerle su asistencia, por favor. Gracias. Muy bien. Pero, profesor, nosotros no tenemos que hablar de movimiento rectilíneo. Se está acabando la hora y no está avanzando. Que nosotros tenemos que hablar de movimiento circunferencial. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, primero que nada hay que recordar qué es un movimiento circunferencial. Señoritas, el nombre circunferencial les debe decir todo. ¿Qué movimiento hace una partícula, un carro, una persona en un juego mecánico? ¿Qué movimiento hace? Circular. Sí. Circunferencial. Circunferencia. Movimiento de circunferencia. De forma sencilla, ¿qué forma geométrica es? Círculo. Círculo. Es un círculo, profesor. Señorita Diana Herrera. Sí, profe. Un ratito quiero ponerle la asistencia. Señorita Herrera, ¿qué parte tiene una circunferencia? ¿O qué es lo más importante de una circunferencia, en realidad? La radio. El radio. El radio, profesor, porque es el que diferencia una circunferencia a otra circunferencia. Circunferencia de radio chiquito, circunferencia de radio grande. El radio es lo que... Uy, ya sabía que algo me estaba... no, sí, está grabando. Sí, está grabando. Ya. Entonces, ya sabemos que hay radios pequeños, radios grandes. El radio es una de las características más importantes de la circunferencia. Por no decir la más importante, porque todos los círculos son iguales, solamente que de su radio. Como su nombre lo dice, el movimiento circunferencial, pues describe un círculo.
Y esto es, como lo dijo muy bien la señorita Pintado, creo, si no mal recuerdo, hace un ratito, es jugar con tu celular y que te caiga en la cara. Tenorio, lo dijo. Tenorio. Pero yo acabo de entrar. Lo siento, señorita Pintado. Lo siento, es que me parece lesión, me confundo. Entonces, todo movimiento que reescriba una circunferencia va a tener, pues, un radio. A ver, alguien me escribe. Ya, después. Ya, entonces, tenemos esto, chicas. Tenemos una circunferencia de radio R, pero hay unos cuantos elementos geométricos más que tenemos que tener en cuenta. Así que quiero que por favor todas estén atentas, que es lo más sencillo, ¿no? Tenemos un radio, que es el que pues, describe el tamaño de la circunferencia, pero vamos a tener también un ángulo y un arco. ¿Esto lo han visto en geometría, disculpen? ¿Arco de circunferencia? Sí, profe. Sí lo han visto, ¿no? No creo que no. Hace tiempo. Ese hace tiempo, me da miedo. Bueno, el primero de todos, vamos a nosotros llamarlo radio de giro, o un radio en general, que es qué tan grande es la circunferencia. Se acabó. Ese es más sencillo de todos. Luego está el ángulo de giro. Y aquí viene el tema, por favor, todas atentas acá. ¿Sí? Spotlight, ya. ¿Ven este ángulo teta que está aquí? Sí. Sí. Sí, profe, sí. Cuando normalmente comenzamos en un punto desde arriba y nos empezamos a mover. Nos giramos, ¿no? Todo este ángulo que ha barrido desde el inicio del movimiento al final del movimiento se llama ángulo, se llama ángulo de giro o ángulo de barrido, ¿sí? Que en realidad es, pues, cuánto ángulo se ha girado. ¿Se entiende eso, chicas? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ya. Rubí Canales. Sí, profe. Señorita Canales, si yo comienzo en un punto y giro, esta circunferencia ha barrido un ángulo teta, pero también barre algo más, ¿no? Sí, Esta línea morada, ¿no? claro. Esta línea morada que es todo lo que recorre. Mientras más grande el ángulo, va a ser mayor la línea morada. Sí. Y si el radio fuera chiquito, por ejemplo, aquí por la mitad, Sería más pequeño. sería más pequeño, ¿no? Este S, que yo estoy dibujando aquí. Profe, hasta ahorita no aprendió a dibujar en esto. Bien, si se dan cuenta, este S que está aquí, que nosotros vamos a llamar longitud de arco, ¿de qué depende, señorita Canales? Usted que acaba de verlo. Depende del ángulo. Depende del ángulo. ¿Y de qué más? Recuerde, si el radio era la mitad, ¿el S se hace más grande o más chiquito? Más chiquito. Más chiquito. Chicas, atentas aquí, por favor, ¿sí? Las relaciones entre cuando decimos que un ángulo lo hace más grande al otro, cuando se hace más grande, o es más pequeño, cuando un ángulo se hace más pequeño, no sé si lo han llevado, eso se llama directamente proporcional, ¿no? Dígame, por favor, que lo han llevado. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, Me da miedo ya. Pero la dirección del directamente proporcional, normalmente lo vamos a llamar como de multiplicación. ¿Sí? Las matemáticas tienen sus explicaciones también, no es que vengan de la nada, ¿no? Igualito nosotros. Recuerden esto toda su vida. El arco, este arco moradito, depende de la multiplicación del ángulo por el radio. Mientras más grande es tu radio, mayor va a ser tu arco. Y mientras más grande es tu ángulo, mayor va a ser tu arco. Y viceversa. Más pequeño tu radio, más pequeño tu ángulo, más pequeño tu arco. ¿Se entendió, chicas? sí, profe. Sí. Profe, Dígame. Aldana García dice que su internet es mal, le sale conectando y que le saca de la reunión el Zoom. Creo que es su internet. Sí, no se preocupe, pero yo acá lo estoy poniendo. Bien, ¿qué más iba a hacer por acá? Ya, mire. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Lo ven difícil? No, profe. No. Qué sencillo. No, profe. Este es sencillo, ¿saben por qué? Porque en realidad son cosas bien visuales.
Muchos de los conceptos que vamos a trabajar son conceptos visuales, no son conceptos, pues, que súper abstractos, son cosas que vamos a ver todo el día. Pero ahora viene lo fuerte. Hemos hablado de movimientos en línea recta que van a velocidad constante, ¿no? Llamados MRU. Pero ¿qué sucede cuando el movimiento no va en línea recta, sino hace una circunferencia? Hay algo llamado MCU. Y el MCU, el movimiento circular uniforme, en realidad habla de que el cuerpo gira de forma, bueno, como su nombre lo dice, uniforme. Y hay que recordar un poco el MRU. Señoritas, ¿qué decía el MRU? Así, sencillo. Movimiento Es recto y rectilíneo y uniforme. Muy bien, me gusta que se aprendan el acrónimo, pero señorita Febres, Acá estoy, profe. el movimiento rectilíneo uniforme, ¿hay aceleración o desaceleración o va todo constante? ¿Cómo? Un poco más despacio. ¿Hay aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme? No. ¿Hay desaceleración? Sí. No, tampoco. No, no aumentas ni disminuyes tu velocidad. ¿Cómo está tu velocidad? Es constante. Febres. Febres. Acá estoy, profe. Es que mi hermanito viene a hacer bulla. Tranquila, yo lo sé, lo sé. Bien, entonces, en un movimiento rectilíneo uniforme, el cuerpo va a recorrer una distancia igual cada segundo, ¿no, señoritas? Sí, profe. Sí. Claro, ¿qué es lo que hemos visto? Pues de velocidad, ¿no? Entonces, en cada instante de tiempo, un segundo por ejemplo, siempre va a recorrer una distancia. En un segundo va a recorrer una distancia de. Si yo les pido a qué velocidad está yendo el cuerpo, ¿ustedes qué dirían? Constante. Ya, pero recuerden el concepto de velocidad. ¿Qué te dice la velocidad? Que tiene dirección. ¿Cuánto recorre en un tiempo, sí o no? Si en un segundo recorre una distancia de... Escuchen, en un segundo recorre una distancia de... ¿Cuál es la velocidad del cuerpo? Recuerden el ejemplo. Si digo que va a 10 Metros por segundos. metros por segundo. Metros por segundo. ¿Por qué, profesor? Recuerden, si yo digo que va a 10 metros por segundo, ¿en un segundo cuánto recorre? Metro. 10 metros. 10 metros. 10 metros. Y si lo ponemos al revés, que en un segundo recorre 10 metros, ¿cuánto es su velocidad? 10 metros por segundo. ¿Se dan cuenta? Es solamente cambiar la idea. No significa que sea diferente. Ahí está el concepto de velocidad. Ya está su concepto de velocidad armado. Es cuánto recorre en un segundo. Pues su fórmula es bien sencilla. Distancia sobre tiempo. ¿No? Pero, ¿qué sucede si en vez de una distancia de, consideramos ángulos, chicas? A ver, señorita Ivana Mego. Sí, profesor. En un segundo, ¿cuánto ángulo ha recorrido la pelotita? 6. Parece un 6, ¿en serio? A ver, pues. Chicas, recuerden. Un ángulo. Un ángulo, pero recuerden que esto de aquí se llama teta. Ah, teta. Teta, para los griegos zeta, pero para nosotros los latinos teta. ¿Sí? Entonces, ¿en un segundo cuánto recorre? Teta. 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 ¿En 2 segundos? Dos Dos tetas. tetas. ¿En 3 segundos? Tres Tres tetas. tetas. Aquí, ¿en un segundo cuánto recorría? Distancia. Distancia. Una distancia de. Una distancia. ¿En 2 segundos? Dos distancias. Dos distancias. ¿En 3 segundos? Tres Tres. distancias. 3 distancias. ¿Están viendo la relación? Sí, profe. ¿Cuál es la diferencia? Aquí yo estoy hablando de distancias, ¿no? Y aquí yo que estoy hablando Teta. Teta. De teta. De ángulos. De ángulo. ángulos. Y cuando hablamos de ángulos, pues estamos hablando de una circunferencia. La primera relación que hemos determinado se llama velocidad lineal, chicas. Porque pues
muy obviamente va en forma de una línea, ¿no? Porque esto de aquí no ha hecho ninguna curva ni nada, va de frente, ¿no? Chicas. ¿Sí? En el ejemplo de Sí. aquí, en el ejemplo de acá, está yendo en una sola dirección, ¿no? Está haciendo una línea. Ajá. Y aquí está haciendo una circunferencia, ¿no? Ujú. Cuando hace una línea, la velocidad que medimos se llama velocidad lineal, por eso es su nombre, Lineal. porque hace una línea. Pero cuando está cambiando de ángulo en ángulo, en ángulo, en ángulo, ya no es una línea, es un ángulo. Entonces, el nuevo término que vamos a determinar se llama velocidad angular. Profe, ¿cómo determino la velocidad angular? Pues, ¿cómo has determinado tu velocidad lineal? Distancia sobre tiempo. Ujú. ¿Por qué? Porque yo mido cuánto recorre en un segundo, qué distancia recorre en un segundo. ¿Sería ángulo sobre tiempo? Bien hecho, señorita Virginia. La velocidad angular, pues, como su nombre lo dice, que acabamos de ver hace un ratito, es la relación entre cuánto es el ángulo que se mueve en un tiempo determinado t. Señorita Diana Herrera, Sí, profe. aquí, ¿cuál es el ángulo que ha recorrido? Teta. Teta. ¿Cuánto tiempo se ha demorado? Todo. No, si yo pongo un valor de t, pues la respuesta obvia es t. Ajá. Muy bien. Entonces, si yo le dijera, si la velocidad recuerda que es distancia sobre tiempo y la velocidad angular es ángulo sobre tiempo, ¿cómo debería escribirlo? Teta sobre T. teta sobre t. Ahí está, señoritas. Esta es nuestra velocidad angular. Es el ángulo que ustedes están recorriendo sobre un tiempo determinado. Pero aquí quiero hacer una acotación inmensa, porque es una acotación inmensa de lo que sí es inmensa. ¿Saben qué son los radiales? Ya me pongo con miedo ya. La unidad de que se mide la Pi. No. Pi. Sí, ¿Quién dijo pi? porque ¿Quién es dijo pi pi? radiales. Yo, ¿Quién dijo? Tenorio, Ya. porque es pi radiales. Radianes. ¿Y por qué es pi? Porque, ay, espera, es que yo me acuerdo, porque pi es para un círculo, algo de un círculo, de la circunferencia. Chicas, Para hacer allá del área. El área de el la área. circunferencia. No, pero también es donde el valor El de valor A. del radio. Así como 180 tiene grados, profe, así como 180 tiene grados pi, así como en sexagesimal y espérese. Sí, claro, como era algo así, había sexagesimal y para pi era radianes y así, profe, yo me acuerdo. ya. A ver, chicas, voy a hacer un ejemplo bastante sencillo. No sé si siempre han visto alguna vez algún canal de cocina. A mí me gusta, a mí me encanta cocinar, ¿no? Pero muchas veces vas y dicen, vamos a ponerlo al horno a 250 grados Fahrenheit. ¿Y tú? ¿Qué? Entonces tienes que buscar en Google conversión de Fahrenheit a Celsius, porque como buenos peruanos, nuestros hornos están en Celsius. Y miras, ya. Y lo pones, ¿no? ¿Qué nos miden las dos variables, chicas? Los Fahrenheit y los Celsius. ¿Qué nos están midiendo? ¿Estamos, chicas? La temperatura. La temperatura. Bien, señorita Camila Rodríguez. Los dos nos miden la temperatura. De formas distintas, pero nos miden la temperatura. Los radianes, en realidad, nos miden ángulos. Igual que los grados centesimales, sexagesimales y los centesimales. Sexagesimal decimos son 60, esto es 180, toda la vuelta vale 360. ¿Se acuerdan, no? ¿De cuál? Bueno, se pasa de cuál. Pero de primaria. De igual forma, podemos relacionarlo con pi. Pero, profesor, ¿qué es pi? Bueno, pi, aparte de ser una película muy clásica de estas épocas, pi en realidad es el valor que dieron los egipcios a la relación entre un cuadrado y un círculo. Pi, literal. Por eso es que todas las circunferencias están medidas en pi. Para nosotros,
Por ejemplo, ¿qué ángulo está acá, señoritas? 90. Teta. 180, ¿qué dijo? No, es que pensé que estaba hablando de... Tranquilos, tranquilos. Este chiquito que está acá. 90. Es 90, ¿sí o no? Ajá, 90. Nosotros podemos relacionar el valor de pi. Nosotros podemos relacionar el valor de pi con el ángulo teta, con el ángulo, bueno, con el valor normal de un ángulo, ¿no? Los grados sexagesimales, por ejemplo, ese 90, es igual a pi medios. ¿Qué, pero, profe? ¿Qué es lo mismo? Solamente, es así como la temperatura, estamos en Fahrenheit y en Celsius, también tenemos ángulos en sexagesimales, centesimales y en radianes. Ujú. Para nosotros, chicas, para nosotros, todo movimiento circunferencial va a ser mucho más sencillo con ángulos en radianes. ¿Sí? ¿Pero por qué, profe? Porque a mí me es más sencillo escribir pi medios que 90. A mí, bueno, en general, en las matemáticas es más sencillo escribir todo en pi que en ángulos con números. ¿Sí? Y esta relación así, bastante sencilla, es solo recordar una cosa. Una vuelta entera, ¿qué grado, qué ángulo es, señoritas? ¿Una vuelta entera? 360. 360. Y para nosotros, una vuelta entera que vale 360 va a ser igual a 2 pi. Pi. 2 pi vale 360. ¿Ya, chicas? 360 es 2 pi. Ya. Profesor, y si yo quiero saber cualquier ángulo, ¿cuánto vale en pi? Pues sencillo. En vez de este pi, en grados centesimales con la bolita, lo pones aquí, 90. 90 entre 360, si no me recuerdo, es un octavo. No, un cuarto. Tac, 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 y nos sale pi medios. Chicas, esto de aquí, lo que tienen que recordar de esta parte de radianes que les va a servir por el resto de su vida, es que una vuelta vale 360 grados, pero a la vez vale 2 pi. ¿Sí? Si ustedes quieren convertir de sexagesimales a radianes, es 2 pi entre 360. Y si ustedes quieren convertir de radianes a sexagesimales, pues, 360 entre 2 pi, y ya está. Es la cosa más sencilla del mundo. Solamente que tenemos que entender bien en claro. El valor de sexagesimal, ¿cuánto era? ¿Cómo que cuánto? 400, ¿verdad? No, centesimal. Ah, ya. ¿Y el de sexagesimal? 360. Ah, ya. O sea, por ejemplo, cuando quieres Sexagesimal convertir son los grados. de centesimal sería, para reducirlo sería, si vas a hacerlo con pi 200 sobre pi sobre 180. O sea, puedes hacer 2 para que pi sea sobre 400 o 360 Ajá. sobre 400. Ah, ya. Gracias. Siempre es así, siempre es la relación. Dígame. Profesor, ¿puede explicar la última parte? Es que se me fue el internet y no Ya. escuché. Sí, lo que sé es que, por ejemplo, nosotros podemos hacer que cualquier ángulo, cualquiera, por ejemplo, en este caso 90, podemos pasarlo de grados sexagesimales a grados radianes. ¿Cómo hacemos esto, profesor? Bueno, es bastante sencillo en realidad. La forma de transformarlo es en función de esta relación. Pero, profesor, ¿cómo hallamos esta relación? Pues, recordemos que un ángulo, una vuelta completa vale 360 grados. Y así como la vuelta completa vale 360 grados, también la vuelta completa vale 2 pi. Entonces, si tú quieres cambiar de uno a otro valor, digamos, tú tienes grado en sexagesimal, 90 grados sexagesimales, y quieres pasarlo a ángulos radiales, pues 90 por 2 pi sobre 360. Lo que quiero sobre lo que tengo. Chicas, el 90% de todas las cosas de matemática es lo que quiero sobre lo que tengo. No lo duden, nunca lo duden. Es lo quiero sobre lo que tengo. ¿Qué quiero? 2 pi. ¿Qué tengo? Ángulos sexagesimales ya. 90 por 2 pi entre 360. Eliminan y ya está. Profe, ¿y si fuera al revés? Pues al revés. ¿Qué quieres? Grados sexagesimales. ¿Qué tienes? Grados radianes. Tu valor en radianes por 360 entre 2 pi. Profesor, ¿y si fuera centesimales? Pues los centesimales, en vez de ser 360, son 400. Así que, pues, entre 400 y ya está. ¿Dudas, preguntas de esta parte, chicas? ¿Chicas? Todo claro. Profe, Dígame. ¿usted sabía de que MCU es UCM en español?
Ajá. Profe, Me encanta. entonces 360 grados equivale a 2pi. Claro, 360 grados va a Y si yo equivaler quiero a hacer, 2pi. quiero hacer 90 grados sería 2pi entre 4, No. ¿no? Si tú quieres hacer 90 grados, tendrías que poner 90 por 2pi entre 360. Ah, no, sí, 2pi entre 4. También puede Muy bien. ser, porque es la cuarta Sí, parte, ¿no? es la cuarta Ah, ya, parte, entonces, exacto. está bien. Gracias, disculpe. Chicas, ¿y por qué hay tantos tipos? Porque somos un poquito tontos en este mundo. No hay que ser sinceros. Chicas, ¿por qué nosotros contamos segundos en 60? Por los españoles. Ya, y los españoles Los españoles también cuentan así, pero los romanos cuentan diferente, creo. también contaban en 60. ¿Sí? Pero habían una medida que los romanos, o creo que los ingleses contaban diferente. Los franceses contaban diferente los segundos. Los Profe. franceses contaban en 100. ¿Cómo contaban? Un minuto equivalía a 100 segundos. Una hora equivalía a 100 minutos. Y un día equivalía a 10 horas. Ah, Es más sencillo porque en sus divisiones solamente es mover ceros, ¿no? sí. Pero acá si tú quieres saber la cantidad de horas, tienes que dividirlo entre 60, ¿no? Nosotros contamos Pero dígame. ¿siguen contando así? No, ya no. Ganó el 60. ¿Por qué ganó el 60? Por esta idea de que una circunferencia tiene 360 grados. Por esto. Y está dividido, pues, en ¿Y el 12 secciones. planeta Tierra es un círculo? ¿Por eso? ¿Es como una esto o no? No, ¿Tiene que ver algo? el planeta Tierra tiene una forma especial, ¿no? Porque por fuerza Claro, de no, gravedad. pero, o sea, claro, porque es más achatada a los... En los polos. Ajá, En los esas cuervos, cantidades perdón, ajá, costadas, sí. claro. Ahí, por el Ecuador, ya, pero, profe, o sea, me refiero a que... ¿Tiene algo que ver eso o no? No, tiene más que ver... dele, señorito, eso. Tiene más que ver por cómo contamos nosotros al inicio de la humanidad. Profe, entonces nosotros podríamos contar como nosotros queramos, ¿no? Siempre y cuando le des una escala. Siempre y cuando digas esto equivale a esto. Créeme. Entonces, o sea, no es tanto que... Tiene mucho que ver con la ciencia, pero a la vez depende de uno mismo. Por ejemplo, ¿saben por qué nosotros contamos por docenas? Porque les apuesto que les decir una docena de huevos o media docena. ¿Y por qué no decimos 6 huevos? Cuando cuenten con sus manos, nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no, chicas? Sí. ¿Saben cómo contaban los antiguos babilónicos antes de que nosotros llegáramos? Contaban ¿De 6 en 6? en función de las falanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No contaban el dedo gordo, 12. Acá tenías otro 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por eso decimos docenas. Ellos decían y le daban una docena. Ellos hacían y le daban media docena. Los números evolucionan. La idea de los números en nuestra cabeza también evoluciona. Y por este mismo 12 es que son 360 grados. 5 docenas hacen 60, que es un segundo, y es un minuto. Bienvenidas al Profe. número de matemáticas. Díganme, señorita. ¿Son falanges? Falanges, sí. 1, 2, 3, Ah, 4. Falange, falangita y falangeta, ¿ya? Pero ¿quién necesita recordarse todos los nombres de los tipos de falange del dedo? Bien, chicas. Entonces, ya hemos entendido esto de velocidad angular, que en realidad era un poquito el más pesado de todos los términos para aprender. Y ahora vamos con el siguiente, ¿sí? Recuerden, si bien estamos hablando pues de una velocidad con la que cambia el ángulo, en realidad, pues nuestro móvil también tiene un arco, ¿no, chicas? Díganme sí o no. Sí. Sí. Ya. Este arco que nosotros tenemos, también ¿esto qué es? ¿Es un ángulo o es una distancia ya? Una distancia. Una distancia. Una distancia. Y cuando decimos distancia sobre tiempo, ¿qué es, chicas?
Velocidad. Velocidad ¿Pero cuál? ¿Lineal o angular? Lineal. 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 Ujú. Entonces, si hay un ángulo, también hay un arco. Y si hay una velocidad angular, también hay una velocidad lineal referente al movimiento de estos dos cuerpos. ¿Sí, chicas? Quiero que tengan eso en la cabeza. Porque si bien podemos medir cuánto demora en barrer este ángulo, también podemos medir cuánto demora en trasladarse esta distancia S. ¿Sí? Por eso les digo, recordemos, pues, ¿cómo se dice el arco, chicas? ¿Cómo lo habíamos definido? ¿Arco? Este Arco. S es igual a Pi por radio. Teta por teta, Teta por radio. teta por radio. Recuerden, si yo hago mi radio más grande, mayor es la distancia que recorre, ¿sí o no? Si yo hago mi radio más chiquito, menor es la distancia. Si mayor es mi ángulo, mayor es la distancia. Si menor es mi ángulo, menor es Profe, mi ¿qué era distancia. ese? El arco. Todo lo que es de rosado. Ah, ya. Toda esta distancia rosada. Bien, chicas. ¿Por qué lo pongo así? ¿Por qué pongo esta definición de esta forma? Porque así como nosotros podemos trabajar con los ángulos, podemos trabajar con este arco. Y este arco, pues, ¿qué nos mide la distancia recorrida del tiempo? Pues la velocidad. Velocidad, pero como no es una línea, porque no vemos una línea, no vemos una circunferencia. No le podemos decir velocidad lineal, porque no es una línea. Pero hay un término, y no sé si es que lo saben, porque no me acuerdo, yo sí no me acuerdo que me hayan enseñado eso en colegio, que se llama velocidad tangencial. O sea, es una línea tangente a la recta. ¿Alguien sabe qué es una línea tangente a la recta? Pregunto antes de... Digo, tangente a la circunferencia. Sí, suponía. Es un término... Va a ser un término nuevo para ustedes, chicas. Yo dibujo una línea recta que toca la circunferencia, pero no se mueve. ¿Ya, chicas? Miren aquí. Yo vuelvo a generar una línea aquí. Toca la circunferencia, pero no está dentro de la circunferencia. Es como si solamente tocara la superficie de la circunferencia. ¿Ya, chicas? Esta recta, por ejemplo, voy a volver a dibujar una acá, pero vamos a dibujarla de otro color. ¿No? Esta línea recta que pasa por la circunferencia, la toca, pero no la mueve, o sea, no entra dentro de ella, solamente toca el bordecito de la circunferencia, se llama recta tangente. ¿Ya, chicas? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de esta parte? La línea roja, profe. Todas las líneas, la línea roja y las líneas negras, tocan sí. la circunferencia, pero no se meten, ¿no? ¿Para qué sirve? Ujú. Eso se llama líneas tangentes y son rectas que pues tocan un poquito la recta, pero nunca se inmiscuyen con ella. ¿Pero para qué sirven? Ya. Te permite analizar, por ejemplo, el movimiento circunferencial utilizando velocidades tangenciales. Porque esta velocidad, así como lo hemos visto hace un ratito, vamos a ver aquí si la figura me ayuda. Ven, esta velocidad que está aquí cambia su dirección, ¿no, chicas? Sí. Es la misma BDT, pero está cambiando, gira y gira y gira y gira y gira y gira y gira. La recta tangente te sirve para ver eso. Te sirve para ver cómo va cambiando estas velocidades. Muchas veces, cuando trabajamos circunferencias, también está presente esta recta tangente. ¿Sí? Formas sencillas de recordarlo. Es como, bueno, tú y tu crush. Lo miras de lejos, lo aprecias, te acercas, lo tocas y te vas. Solamente pasas cerca de él. Una sola vez en tu vida y se acabó. Así funciona. Esa es la verdad de la recta tangente. Es una recta que toca la circunferencia una vez y nunca más vuelve a tocar. ¿Se entendió, chicas? Por favor, díganme que sí, porque de ahí viene la parte, de ahí viene la parte fuerte. Sí, profe. ¿Y cómo medimos esto? Recuerden, yo para medir una velocidad, ¿qué hacía? Distancia entre tiempo, ¿no? Distancia entre tiempo. Cuando hablo de recta tangente, pues no hablamos de distancia, hablamos del arco. ¿Sí, chicas? De este arco S. Entonces va a ser arco entre tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe.
Ya veo ahí con duda, pero voy a preguntar de todas maneras. Reida Pérez. Sí, profe. Señorita Reida Pérez, buenos días. Dígame, Buenos días, profe. ¿cómo habíamos definido nosotros este arco? ¿Cuál? El... El S, el moradito. Bueno, rosado. Ya no me acuerdo. Si yo hiciera este radio más chiquito, quiero que vea aquí, por eso, quiero que vea acá. ¿Sí? Ahí está. Si yo hiciera este radio más chiquito, por ejemplo, desde acá, y lo pusiera aquí, ¿esta línea roja es más grande o más pequeña que la línea S? ¿Más pequeña? Más pequeña. Y si yo pusiera un radio más largo, por ejemplo, no sé, hasta por acá, Ya. ¿esta línea roja es más grande o más pequeña? Más grande. Entonces podemos decir que el arco depende del Tamaño. radio. Muy bien. Y si yo pongo un ángulo más grande, ¿esta línea roja es más grande o más pequeña que la S? Más grande. Más grande. Y si yo hago un ángulo más pequeño, así por ejemplo, y solo dibujo esta línea roja, ¿es más grande o más pequeño? Más pequeño. Entonces, ¿de qué depende? ¿Del radio y del? Ángulo. Ujú. Sí, del radio y del ángulo. Entonces, siempre que hablamos de dependencia, es multiplicación. Nuestro arco va a ser igual a ángulo por radio. ¿Todo bien ahí, chicas? Eso sí se entiende, ¿no? Sí. Ya. Entonces, como tenemos arcos sobre tiempo, pero mi arco es ángulo por radio, pero chicas, el ángulo entre el tiempo, ¿no lo habíamos definido hace un ratito? Vamos, chicas, vamos, vamos. Chicas, El arco sobre tiempo es es radian. la velocidad angu. Velocidad Angular. angular. Ajá. Entonces, este R sale afuera y esto lo convertimos en velocidad angular. Chicas, así son las demostraciones. No es en realidad la física, por eso les digo que no vienen las fórmulas de la nada. Vienen de un esquemita. Dos cosas que tienen que recordar. La velocidad angular, que está definida como teta sobre tiempo. ¿Sí, chicas? ¿De dónde viene este, profesor? De nuestra idea de velocidad, que es distancia entre tiempo. Pero como estamos hablando de ángulos, ya no es distancia, son ángulos. Entonces, ángulo entre tiempo. Pero acá ya hemos definido que también hay otra velocidad, llamada velocidad tangencial, que es arco sobre el tiempo. El arco sobre el tiempo debe ser teta sobre t. Este teta sobre t, nosotros lo habíamos definido como W, o como omega, que es velocidad angular. Y decimos que mi velocidad tangencial es mi velocidad angular por el radio. Chicas, quiero que estén todas atentas aquí, por favor, ¿sí? Señorita, antes de moverme aquí, señorita Lucero Pintado. Sí, profe. Señorita Pintado. Si yo hago que mi velocidad angular sea más grande, o sea, en vez de 5, por ejemplo, sea 10, ¿mi velocidad tangencial va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar, porque Claro. si él fuera 3 por 5, sería 15, ¿no? 3 por 5, Claro, 15. claro, sería mayor cantidad. Y si él fuera 10, sería 3 por 10, No, pues. Por 30. Ajá. ¿No? Señoritas, ¿la velocidad tangencial depende de la velocidad angu? No, chicas. Angular. Mientras mayor mi velocidad angular, mayor mi velocidad tangel. Tangencial. Ahora, siguiente parte. Si yo, por ejemplo, tengo... A ver, aquí todas, por favor, atentas, ¿sí? Si yo pongo que velocidad angular, no sé, es 5, no le estoy dando valores ni nada, solamente números, ¿no? Y mi radio vale 4. ¿Cuánto vale mi velocidad tangencial? 20. Si yo duplico mi radio, ahora mi radio es 8, ¿cuánto vale mi velocidad tangencial? 40. 40. Y si yo hago más chiquito mi radio, no sé, la mitad, 2, ¿cuánto sería mi velocidad tangencial?
10. 10. Si yo aumento el radio, ¿aumenta o disminuye mi velocidad tangencial? Aumenta. Aumenta. Y si yo disminuyo mi radio, ¿aumenta o disminuye mi velocidad tangencial? Igual disminuye. Se mantiene. No. Miren, mi Aumenta. radio era 4 y cuando lo hice más pequeño 2, ¿aumentó o disminuyó? Disminuyó. Señoritas, mi pregunta es aquí. Así, bien sencilla. ¿En relación de qué está mi velocidad tangencial? Al radio. ¿Y también la velocidad? A la velocidad angular. Chicas, yo ya no voy a hablar de ecuaciones. ¿Sí? De hoy en adelante, para terminar ya esto, de hoy en adelante vamos a hablar de... Ay, lo siento. De ahí en adelante vamos a hablar de velocidades, no, de relaciones, chicas. Ya no vamos a hablar de ecuaciones. Porque, díganme, todo lo que acabamos de hallar ahorita, ¿lo hemos impuesto como una ecuación o lo hemos hallado a partir del concepto que estamos generando nosotros? Lo hemos hallado Lo hemos a hallado. partir del concepto. En ningún momento les he dicho, esta es su fórmula y se acabó. Porque tienen que empezar a entender la física y las matemáticas así. Tiene un porqué de fondo. No es que venga de la nada, ¿no? El último, y como acabamos de ver, pues, si yo aumento mi velocidad angular, aumenta mi velocidad tangencial. Y si yo aumento mi radio, aumenta mi velocidad tangencial, ¿no, chicas? Sí, profe. Ya lo vimos. Pongo 3 por 5 y 3 por 10, aumenta por el radio, ¿no? Es decir, chicas, que mi velocidad tangencial depende sí o sí, chicas, del radio. Y si yo aumento mi radio, la velocidad angular aumenta. Y si yo disminuyo mi radio, va a disminuir mi velocidad tangencial. Esto es importante y lo vamos a ver ahorita porque dependiendo del radio, de qué tan lejos esté del centro, más rápido va a ir. ¿Sí, chicas? Sí, profe. Profesor, una aplicación de esto. ¿Alguno de ustedes tiene bicicleta montañera o siguen usando las bicicletas? Sí. ¿Han visto que la bicicleta montañera tiene un montón de cambios? De cambios, pero sus cambios... ¿Qué hace el cambio en realidad, chicas? Jalar la cadena para que sea menos dura. ¿Han visto? Tiene que ver con la velocidad de la bicicleta. Pero si se dan cuenta, en realidad, y van a la bicicleta, van a la parte de atrás, van a ver un montón de discos. Uno grande, luego uno más chiquito, luego uno más chiquito, luego uno más chiquito, luego uno más chiquito, ¿no, chicas? Sí. Van a verlo. Mejor vamos a ponerlo. O sea, la verdad, nunca he tenido una bicicleta. Oh, Dios. Puedo llorar contigo. Adelante hay como especies de fierritos. No me acuerdo cómo se le llamaba. Estos son ejes. Ejes creo que se le llama. Aquí está. Aquí está. Gracias, bicicleta montañera. ¿Lo ven aquí? Como que tiene distintas, o el de acá, por ejemplo, tiene distintos tamaños de rueda, ¿no? Aquí está, se ve mejor. Señoritas, si la velocidad tangencial depende del radio, ¿en cuál de estas va a ser mayor su velocidad tangencial? ¿En la grande o en la chiquita? En la grande. En la grande. En la grande. Miren, si yo pongo la cadena en la más grande, toda la velocidad que yo genere, porque tú generas una velocidad tangencial al pedalear, se va a responder como una velocidad angular pequeña, ¿sí? Porque el radio es muy grande, pero tu velocidad angular es la misma. Tu velocidad tangencial es la misma, lo único que va a cambiar es el radio. Entonces, ¿cómo hacen este equilibrio? Pues a medida que tú haces el radio más chiquito, tu velocidad angular aumenta. Y cuando tu velocidad angular aumenta, significa que tienes más fuerza para subir las pendientes. Por eso les digo, no es que todo esté desligado. Muchos de estos conceptos están ligados a lo que trabajamos o a lo que vemos día a día. Las bicicletas montañeras,
los ejes de muchas industrias. ¿Qué más puedo mostrarles? ¿Qué más puedo decirles? Pero es que hay muchas cosas que normalmente no vemos en la vida diaria, pues, ¿no? A ver, déjame pensar en una. ¿Alguien tiene un cargador de celular portátil? Pregunto, de los que son de manivelita. No, ya, listo. Si no, otro. Bueno, se me ocurrirá algo para la próxima clase. Pero estas aplicaciones son lo que vemos día a día. Muchas veces en la industria, en la automatización, en las cadenas, en los carros, todo tiene que ver con movimiento circunferencial. ¿Sí? Pero acá viene el último concepto, chicas, y esto es lo que quiero que estén atentas, ¿sí? Pero si vemos, hay una diferencia muy grande entre trabajar, pues, una velocidad lineal y una velocidad tangencial, ¿no, chicas? La velocidad lineal, ¿en qué dirección está yendo? ¿Derecha? Lineal de... En línea recta hacia la derecha. Derecha. Hacia la derecha. Ya. Tiene línea recta hacia la derecha. Señorita Alessandro Beso. Creo que se fue y nunca regresó. Okay. Lucero Pintado. Aquí, profe. Señorita Pintado. Sí, Pregunta. Pero a ti ya te había... Señorita Pintado, pregunta. ¿Ya? ¿Él está yendo en línea? ¿L? Recta, ¿no? Sí, recta. ¿Y aquí está yendo en línea o está yendo en circunferencial? Circunferencial. ¿Qué está cambiando aquí? La dirección. La dirección. Chicas, ¿y qué es un cambio de dirección? Negativo, creo. ¿O no? Cuando el carro está yendo a una velocidad a una cierta dirección y, digamos, quiere ir hacia atrás, ¿qué tiene que hacer primero? Retroceder. ¿Retrocedes de golpe? ¿O frenas primero? Bueno. Frena y luego retrocede. Freno y luego retrocedo. Al frenar, ¿qué estoy haciendo? Estática. Te tienes. ¿Desacelere? Desaceleración. Acelerar. Y cuando vas hacia atrás, ¿estás acelere? Frenando. ¿Qué es lo que cambia la dirección, chicas? ¿El sentido? Ya, pero ¿qué magnitud física? La aceleración. Muy bien. Señorita Pintado y señorita Mendoza. Ahí está. Bien, chicas, entonces, esta diferencia, pues, de cambio de direcciones, depende de qué netamente. Pues eso es netamente depende de qué. De la aceleración. Ahora, cada que piensen en cambio de dirección, tiene que haber una aceleración. Chicas, ¿esta velocidad está cambiando su valor? O sea, si él vale BT, todos valen BT. ¿Cambia su cantidad? ¿Su numerito? ¿Vamos, chicas? ¿Cambia qué? Si BDT fuera 10 metros por segundo, ¿ya? Supongamos. Y todo gira con 10 metros por segundo. ¿Su velocidad es constante? Sí. Sí. ¿Qué es lo único que está cambiando, chicas? La dirección. La dirección. Y si hay una dirección, cambio de dirección, entonces hay una aceleración. Aceleración. Bienvenidas, chicas. Así es como funcionan los movimientos circunferenciales. Un cambio de dirección es generado por una aceleración. Pero, profesor, aquí yo no veo ninguna aceleración porque la velocidad se mantiene constante. ¿Dónde está la aceleración, profesor? Bueno, como su dirección cambia constantemente, la fuerza está generada por una aceleración centrípeta o centrífuga. ¿Cómo, profesor? ¿Recuerdan la ropa en la centrifugadora? Cuando empieza a girar, ¿hacia dónde lo bota? Hacia las paredes. Hacia el contorno. Hacia lo contrario. Hacia el contorno. Chicas, y si lo bota hacia el contorno, pregunta, Hacia ¿qué el... lo ha botado? ¿La magia o una fuerza? Una fuerza. La fuerza. La fuerza. Señorita Cóndor, ¿por qué no me dice que está aquí? Profesor, sí le dije. Ya. Has Sí. estado participando.
Sí, pues por eso digo que es raro. Porque justo veo dónde está. Y la veo con que yo, ¿y por qué no tiene puntaje? Ya. No, sí, en la clase anterior la escribí por privado, pero... Ah, no, sí. ¿qué? ¿Se había cortado? No. Sí, se cortó un ratito, pero ya está aquí. Listo. Entonces, Ya. todo movimiento genera una aceleración y esta aceleración genera una fuerza. Las fuerzas todavía no las vamos a ver porque tenemos que ver todavía el tema de fuerzas de Newton 2, pero ya tienen el concepto de que esta aceleración genera una fuerza y esta aceleración cambia la dirección de velocidad. Esta aceleración centrípeta, por eso hay un cambio notable en mi grafiquita, va a ir siempre, chicas, hacia el centro. ¿Ya? Chicas. Sí, profe. Sí, profe. Va a ir todo siempre hacia el centro. ¿Por qué? Porque mientras que va hacia el centro, la velocidad tangencial lo que va a hacer es empezar a rotar. Siempre que ustedes vean un movimiento que rota cualquier cosa, que gira o que cambia de dirección, existe una aceleración centrípeta hacia el centro de esa curva. ¿Cómo lo veo, profesor? La próxima vez que estén en la combi, en el carro o su carro propio de su papá, o de su mamá, quién sabe, yo sé, porque yo soy bien peruano, que debe tener un rosario en el, ¿cosa? En el parabrisas. Sí, su crucita ahí. O un peluche. Véanlo la próxima vez que haga una curva. Véanlo la próxima vez que haga una curva y se van a dar cuenta que lo que está derecho se hace así. ¡Yay! Y se mantiene así todavía. Termina la curva y regresa a su sitio. Juro que lo iba a grabar. Lo juro. Porque yo estaba saliendo estos días por mi cumpleaños. Yo lo iba a grabar. Pero, ¿saben qué Feliz pasó? cumpleaños atrasado, profesor. Por 2, profe. Igual, profesor. Yo lo iba a grabar, pero me daba miedo caerme de cara. Porque estaba yendo como que estaba manejando como a 50 en una curva. Y dije, si lo grabo, tendré un ejemplo chévere para las chicas, pero puedo morir. ¿Mi vida o enseñar? ¿Qué hago? Pero si me muero ya no les puedo enseñar. Ya Vivir después... al límite. Digo, bueno, ya después lo grabo. Y seguí, ¿no? Pero esa es la idea. Cuando vean a alguien manejar, es en una combi y haga una curva, o la combi se meta a algún lugar, vean vean el crucifijo. Van a ver que se va hacia allá. Otra, si están en el Metropolitano y hace una curva, también van a ver cómo se mueve hacia atrás. Eso es por la aceleración centrípeta, chicas. Bien. Y esta aceleración centrípeta tiene la hermosa forma... Sí, esta es la ecuación que sí quiero que se la aprendan. ¿Sí? Velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o omega, velocidad angular al cuadrado por el radio. Profe, no entiendo nada. Tranquilas, vamos a hacer ejemplos para esto. No lo vamos a dejar en el aire. Esto van a ver bastantes ejemplitos. Y los ejemplos están relacionados con las tareas. Tranquilos, ¿sí? Solo quiero que entiendan el concepto. El concepto de que si tú cambias de dirección, hay una aceleración centrípeta hacia adentro o hacia afuera. No necesariamente tiene que ser hacia adentro, chicas. Yo lo pongo hacia adentro porque, bueno, funciona. Pero cuando tú mueves tu onda o tu cargador, el cargador se está yendo hacia afuera, ¿no, chicas? ¿Qué impide que el cargador se vaya hacia afuera? O salga volando. La fuerza. No, El cable. ¿Estoy agarrando? El cable con el que estás agarrando, ¿no, chicas? Y toda cuerda, cable que sujeta, chicas, ¿qué es? ¿Qué tiene? onda. Recuerden, toda cuerda, cable ¿Fuerza? tiene fuerza de Tensión. De no es de tensión. Entonces, ahí tu fuerza de tensión está generándose hacia un lado. Pero para que el movimiento se siga yendo hacia afuera, debe tener otra fuerza. ¿Ven lo importante que es haber hecho haber hecho diagrama de cuerpo libre? Muy bien, ya quedan 7 minutos, así que vamos a terminar con el tema haciendo pues un pequeño ejemplito. Aunque no, tenemos 50 minutos y en realidad, a ver, déjenme ver, chicas. Nos faltan 4 diapositivas, miren, hoy sí hemos avanzado un montón. Y más o menos esta es la tarea, así que ya, voy a explicar las cosas ahora sí, por favor, seriamente para todas. ¿Sí? Quiero que vean acá. ¿Profe, va a dejar tarea? Sí, pero ya la próxima clase. Ah, espérense, voy a terminar de grabar. Aunque no. Sí, voy a terminar de grabar. Solo voy a explicar esto, los